Bendiciones, mis apreciados hermanos y amigos. Qué bendición saludarles a todos y cada uno de ustedes. Estamos abordando el tópico ¿qué es la preocupación? Y dentro de este tema principal, mis queridos hermanos y amigos, estamos abordando la siguiente subdivisión. ¿Qué es la preocupación desde una perspectiva bíblica? Y hemos tomado un pasaje extraordinario que está en San Mateo capítulo 6, versículos 25 al 34. Déjenme decirles que en todo este pasaje, de una forma amplia, Jesucristo de Nazaret, el carpintero de Belén, el Hijo del Dios viviente, aborda el tema de la preocupación, en este caso con sus discípulos. De tal manera que hay toda una perícopa de forma amplia donde Jesús aborda el tema de la preocupación. Y llegamos ahora a explicar el versículo 33. Recuerden que estamos en San Mateo capítulo 6, versículos 25 al 34. Los versículos anteriores al 33 ya los abordamos en una exposición ya pasada. Y el versículo 33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Vaya qué versículo tan importante, y cómo Jesús va terminando esta perícopa importante, donde el tema central de este gran pasaje es el tema de la preocupación. Ya Jesús anteriormente les había dicho a sus discípulos: no se preocupen por lo que han de comer, no se preocupen por lo que han de vestir, no se preocupen por lo que han de beber, comer y vestir. No se preocupen por las cosas de esta vida, que son muy cotidianas. Después de abordar eso y que seguidamente Jesús les dice que consideren, que vean, que miren las aves de los cielos, que no siembran, no trabajan, no recogen en graneros, pero Jehová, nuestro Padre Celestial, las alimenta. Y después Jesús les presenta otro ejemplo extraordinario: los lirios del campo. Los lirios del campo que crecen de forma silvestre en Palestina, en Israel. Miren los lirios también del campo. Jesús está de alguna manera ayudándoles con esos ejemplos a los discípulos para que no estén llenos de afán, llenos de ansiedad, llenos de preocupación. Los invita a ver también los lirios del campo. Y ni aun Salomón, con toda su gloria, con todo su esplendor, mis queridos hermanos y amigos, se vistió como los lirios del campo.
Los lirios del campo son flores de diferentes colores. ¿Y quién embellece los lirios del campo? Pues es Dios. ¿Quién viste los lirios del campo? Es Dios. Ahora, si Dios alimenta las aves del cielo, y si Dios viste los lirios del campo y hermosea los lirios del campo, ¿qué no hará por ti, hombre de poca fe? ¿Qué no hará por ti, mujer de poca fe? ¿Qué no hará por ti, joven de poca fe? ¿Qué no hará por ti, anciano, anciana de poca fe? ¿Qué no hará por ti que me estás viendo en este en vivo, en este momento? Dios hermosea los lirios del campo. Dios alimenta las aves del cielo. Y Jesús les dice a sus discípulos: ¿no valéis vosotros mucho más que las aves del cielo? Claro que sí, yo valgo más que las aves del cielo. Yo valgo más que los lirios del campo. Usted vale más que las aves del cielo. Usted vale más. Dios lo creó a usted. Y el Dios que lo creó a usted, mi querido hermano y amigo, es capaz de vestirte, darte tu vestido. Es capaz de darte el pan cotidiano. Es capaz de darte la bebida. Esas son las cosas básicas por las cuales los seres humanos nos preocupamos. Es ante todo ese contexto que he presentado de forma rápida que Jesucristo pasa a decir a sus discípulos en el versículo 33. Estamos hablando de el capítulo 6 y el versículo 33. Ante todo ese contexto, entonces Jesús pasa a decir: mas buscad primeramente. Es como que Jesús dijera: no se preocupen por lo que van a comer, por lo que van a vestir, por lo que van a beber, pero sí les voy a dar una razón por la cual deben preocuparse, pero preocuparse en el buen sentido de la palabra. Ustedes se deben preocupar no por estas cosas, que Dios tiene cuidado de ustedes y que Dios está dispuesto, el Padre Celestial, a proveerles. Ustedes se deben preocupar, está diciendo Jesús, en buscar primeramente el reino de Dios. Hermanos y amigos, eso es lo que debemos hacer nosotros. No dice Jesús: busquen primeramente ¿qué? El abrigo, el vestuario. No dice Jesús eso. No dice Jesús: busquen primeramente la comida, comer. No dice Jesús: busquen primeramente ¿qué? La bebida. No dice Jesús eso, que busquemos primeramente eso, mis queridos hermanos y amigos. Jesús dice: buscad. Fíjense que en este caso, buscar es un verbo. Me gusta esto. Me gusta el aspecto gramatical. Me gusta el aspecto gramatical. La gramática española es tan importante también en la palabra de Dios, porque la Biblia ha sido traducida a nuestra lengua, a nuestro español, y hay que interpretar también la Biblia desde la perspectiva gramatical, mis queridos hermanos y amigos. Y me gusta que primeramente, o mejor dicho, en primera instancia, Jesús dice: buscad primeramente. Ese vocablo, buscar,
Ese vocablo buscad es un verbo. Y el verbo, un verbo lleva la idea de acción. ¿Cómo se sacan los verbos? Usted sabe cómo encontrar los verbos y cómo y cuál es la regla para encontrar los verbos. Pues la regla para buscar los verbos es ar, ir. Importante eso. Ar, ir. Esa es la regla en la parte gramatical. Encontrar los verbos en la Biblia, en la palabra de Dios, o en cualquier libro secular. Así que reír es un verbo. Buscar es un verbo. Y aquí entonces encontramos un verbo importante en San Mateo 6:33, y es el verbo buscad, que en este caso es buscar. Oh, mis queridos hermanos y amigos, eso es lo que debemos hacer nosotros. ¿Qué? Buscar. ¿Buscar qué? Primeramente el reino de Dios. Ya dije que el verbo lleva la idea de acción. Entonces usted tiene que accionar. ¿Qué tiene que hacer usted? Accionar. ¿Accionar para qué? Accionar para buscar. Como cuando usted busca algo que se le ha perdido y que usted sabe que es importante para usted eso que se le ha perdido, y usted lo busca hasta encontrarlo. Lo mismo es el reino de Dios. Usted debe buscar el reino de Dios con diligencia. Y buscar lleva la idea de acción. Usted tiene que accionar. ¿Por qué muchas personas entonces, mis queridos hermanos y amigos, no buscan el reino de Dios? Porque no accionan. No buscan el reino de Dios porque no accionan. Vamos, pensemos en contexto nuevamente. No olviden que estoy abordando ¿qué es la preocupación? Y también tratando la subdivisión, ¿qué es la preocupación desde una perspectiva bíblica? Y aquí, en todos estos pasajes, o en este pasaje importante, en Mateo capítulo 6, 25 al 34, de forma amplia, mis queridos hermanos y amigos, Jesús nos habla de la preocupación. Y Él dice, no se preocupen por nada de esta vida, no se preocupen por la comida, por el vestuario, por la bebida, no se preocupen por esas cosas. Ahora Jesús es enfático y les dice, yo les diré por qué se deben preocupar, pero preocupar en el buen sentido de la palabra. Ustedes deben de preocuparse en buscar primeramente el reino de Dios. Ojo, que no es primeramente el vestuario, no es primeramente la comida, no es primeramente la bebida, no. Debemos buscar primeramente el reino de Dios. ¿Saben qué es buscar el reino de Dios? Bueno, buscar el reino de Dios es obedecer su palabra. Buscar el reino de Dios es obedecer sus mandamientos y estatutos. Buscar el reino de Dios es estar adheridos, pegados a Cristo. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Mis queridos hermanos y amigos, buscar el reino de Dios es buscar a Jesucristo.
Buscar el reino de Dios es entregar nuestra vida a Jesucristo. Es entregar todo nuestro ser al carpintero de Belén. Es entregar cuerpo, alma y espíritu a Jesucristo. Y eso es buscar el reino de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si todos buscásemos el reino de Dios, entonces no habrían preocupaciones excesivas. Muchos seres humanos se están preocupando en extremo en el mundo porque están pensando más en las cosas temporales de esta vida, en las cosas materiales de esta vida. Y por eso nos llenamos de mucha ansiedad, nos llenamos de mucha preocupación. Y Jesús entonces les dice a sus discípulos que en vez de estarse preocupando por la comida, por la bebida, por el vestuario, más bien deberían de estar interesados en buscar primeramente, note ese vocablo, primeramente, otra vez, primeramente, ¿qué? Primeramente busquemos el reino de Dios. Y ya expliqué qué significa buscar el reino de Dios. Y luego dice, y su justicia. Justicia es darle a cada quien lo que se merece. Nosotros debemos buscar la justicia, porque el reino de Dios, mis queridos hermanos y amigos, no es comida ni bebida. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz. Este mundo está sediento de justicia. En Honduras, por ejemplo, hay sed de justicia. En nuestros países de América Latina hay sed de justicia porque hay mucha injusticia. Gobiernos corruptos, alcaldes corruptos, diputados corruptos. Claro, no son todos, pero hay muchos que están metidos en la corrupción. Por eso América Latina está como está. Y por eso tenemos también una sociedad en América Latina extremadamente preocupados porque no hay oportunidades. Los gobiernos no presentan oportunidades de empleo, oportunidades de trabajo debido a la corrupción. Y tenemos por ende una sociedad sumamente preocupada ante las escasas oportunidades que hay en América Latina, mis queridos hermanos y amigos. Ahora bien, la preocupación surge en sociedades de países desarrollados también, porque es un mal que aqueja a la mayor parte de la sociedad. Es un mal que aqueja a la mayor parte de los seres humanos. Se preocupan los ricos, se preocupan los pobres, se preocupan los ancianos, se preocupan los letrados, se preocupan los iletrados, se preocupan los feos, se preocupan los guapos. Todo mundo se preocupa, la mayoría. Y Jesús entonces nos aconseja: no se preocupen, no se afanen por las cosas de esta vida. Pero les debo decir, dijo Jesús, ¿por qué se deben preocupar en el buen sentido de la palabra? Se deben preocupar en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. La justicia se busca también.
se busca el reino de Dios y se busca la justicia. Entre más justa es una sociedad, mis queridos hermanos, mejor vivimos. Y yo sé que no vamos a encontrar en esta vida una sociedad tan justa, pero yo creo que los cristianos, los hijos de Dios, debemos procurar la justicia, buscar la justicia, porque eso es lo que nos recomienda Jesucristo, y justicia es darle a cada quien lo que se merece. Hermanos, cuando somos justos, no hacemos daño a nuestro prójimo. Cuando somos justos, no atropellamos a nuestro prójimo. Cuando somos justos, no perjudicamos a nuestros hermanos en la fe, sino que estamos para apoyar, para extender la mano en un momento de necesidad. Si usted atropella a su prójimo, usted no es justo. Si usted atropella a su hermano, a usted le falta justicia. Usted no está buscando el reino de Dios. Si usted quiere destruir a una persona, afectarla de alguna manera, usted no es justo, y por eso puede enfrentar las consecuencias de parte de Dios. Entonces Jesús nos está enfatizando: no se afanen, no se preocupen, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y mire cómo dice el versículo 33: y todas estas cosas os serán añadidas. Ve que ese versículo 33 está en el marco de un contexto amplio. Usted no puede interpretar San Mateo 6:33 si no presta atención al contexto inmediato, lo que está anterior y lo que está posteriormente. Así que ese versículo 33 no está aislado de todo lo anterior que hemos visto. Y luego dice: y todas estas cosas os serán añadidas. Pero primeramente busquen el reino de Dios y su justicia. Y Dios va a añadir ¿qué? Mire el contexto. Dios va a añadir la comida que tú necesitas. Eso es añadidura. Dios va a añadir el vestuario que tú necesitas. Eso es añadidura. Dios va a añadir la bebida que tú necesitas. Todo eso son añadiduras. Pero los seres humanos, mis queridos hermanos y amigos, hacemos todo lo contrario. Buscamos primeramente las añadiduras y no el reino de Dios. Hacemos las cosas al revés. Pero Jesús nos dice: busquen primeramente esas cosas transitorias, cotidianas. Busquen primeramente el reino de Dios. Y terminamos esta perícopa importante, que todo está en el contexto de preocupación. Versículo 34 dice: así que no os afanéis por el día de mañana. Porque Jesús en todo este pasaje está hablando del afán, de la preocupación, de la ansiedad. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Otra traducción dice: el día de mañana va a traer sus propios problemas. Mis queridos hermanos y amigos, cada día tiene sus propios problemas, sus propias dificultades. Por lo tanto, dice Jesús: no te afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Hemos abordado hoy qué es la preocupación desde una perspectiva bíblica, y en dos exposiciones hemos hecho énfasis sobre estas palabras que dijo Jesús, sobre todo este pasaje que está en Mateo capítulo 6, versículos 25 al 34, donde claramente, mis queridos hermanos y amigos, Jesús
aborda el tema de la preocupación y aconseja a sus discípulos que no deben preocuparse, que no deben afanarse. ¿Por qué? Porque Dios tiene cuidado de nosotros, así como Dios tiene cuidado de las aves del cielo y de los lirios del campo. Así Dios tendrá cuidado de nosotros y Él está dispuesto a suplir todas nuestras necesidades. Sin embargo, debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Bendiciones para todos.